ustedes y se los vendo, es porque a ustedes les sirve. Y si esa transacción es voluntaria, como dice Rothbard, todo lo que existe en el libre mercado, que es producto de una transacción voluntaria, existe porque es lo mejor posible. Porque si no, no existiría. Porque si no, uno a priori, ex ante, cuando encara una transacción voluntaria, lo que hace es hacer lo que hace pensando que eso va a maximizar su utilidad. Ya lo vamos a ver. Y por último, ¿es utópico? Sí, es utópico. Y es muy útil que sea utópico. ¿Por qué? Porque es un faro en el horizonte. ¿Esto quiere decir que vamos a llegar al faro? No. Esto quiere decir que cualquier movimiento hacia ese faro es, en el sentido correcto, es un esfuerzo que tiene repago y nos va a aumentar la utilidad. Y aparte, para cerrar, ¿saben qué? Si es utópico, y ya se los voy a mostrar, es menos utópico que la utopía en la cual vivimos nosotros todos los días. ¿Que cuál es? El paradigma de la política tradicional, que dice que el policy maker es un sábelo-todo, sabe en qué consiste el bienestar, sabe cómo alcanzarlo y que el instrumento ideal para lograrlo es un Estado que funciona bien. Perdónenme, esto es muchísimo más utópico que lo mío. ¿Ok? Entonces, empezando. Punto número 1. El rechazo a la intervención estatal. Y vamos al grano. Tenemos dos visiones. Liberales clásicos, se me ocurrió poner como referente a Milton Friedman para que le conozcan la cara, y libertarios, se me ocurrió poner a Rothbard. Cuando uno lee Rothbard, la cabeza le hace un clic y hay un antes y un después. ¿Cuál es la diferencia? El liberal clásico critica al Estado, lo niega desde el utilitarismo. El libertario lo niega desde lo filosófico, desde lo moral. Un ejemplo muy sencillo. Friedman, ¿qué te dice? Está mal que el Estado intervenga en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque aumenta el desempleo. Una crítica desde el utilitarismo. Rothbard te dice, el Estado es criminal que intervenga en el mercado laboral. ¿Qué se tiene que meter entre un contrato voluntario entre mi persona y la otra? Si existe ese contrato es porque los beneficia a los dos. El Estado, ¿qué sabe qué es mejor para cada una de las dos partes? Punto número 1. Punto número 2. Acá es importante tener en cuenta, los liberales clásicos sostienen que debe haber un Estado que provea defensa y seguridad como prerequisito para que pueda existir libre mercado. O sea, el liberal clásico dice, tiene que haber Estado para que haya libre mercado, ¿no? El liberalismo clásico plantea que la protección de la propiedad privada debe ser atendida, vaya a saber por qué, por fuera del mercado libre y a través del monopolio estatal, financiado con nuestros impuestos. Toda una contradicción, toda una inconsistencia. Justamente, consistencia y contradicción que levanta Rothbard, los libertarios. Dice, a ver, ¿cómo para proteger la propiedad privada la vamos a proteger dejando la propiedad privada? ¿Por qué? Si la seguridad y la justicia son un monopolio estatal y se financia con impuestos, se está financiando con violencia, con una actividad coercitiva sobre nosotros. Se llaman impuestos. Se impone, nos lo sacan a la fuerza. Friedman diría desde el utilitarismo, ¿y cuánto vale aparte la seguridad? ¿Cuánto vale la justicia? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuál es el precio? No hay precio de mercado. Entonces, ¿qué te sacan para financiar la seguridad y justicia? Vaya a saber. Obviamente te terminan sacando una parva de plata, que es un robo, que la usan para cualquier cosa, ¿no? Justamente, la instrumentación de la defensa del libre mercado y la propiedad privada mediante un monopolio estatal de la policía y justicia es como mínimo una inconsistencia.
y sobre todo una contradicción, es lo que le planteaba. Se plantea defender la propiedad privada a partir de un monopolio financiado compulsivamente por medios de violencia y coerción estatal. Esto lo plantea a Rothbard. Aparte, a diferencia de los agentes e instituciones que operan en el libre mercado, el Estado no obtiene sus ingresos a través de intercambios libremente contratados, sino mediante un sistema violento coercitivo. No se puede proteger la propiedad privada dejando la propiedad privada. Todo esto que yo planteo es muy fuerte. Tienen que tener en cuenta. Rothbard, otro autor libertario, Kirchner, tanto Rothbard como Kirchner son discípulos de von Mises en Estados Unidos. Son autores que yo no leí en el sistema de educación pública, tanto de gestión privada como de gestión estatal. No los van a encontrar en las bibliotecas, no los van a encontrar en las universidades, los profesores no se los van a dar. ¿Por qué? Porque critican el sistema desde la profundidad mayor. ¿Y qué es interesante de todo esto? Que yo lo voy a explicar. El liberalismo clásico perdió la batalla cultural contra la izquierda, contra el socialismo. La sociedad nuestra lo demuestra día a día. Entonces, esto sirve, es algo utilitario, paradójicamente, hablando del libertarismo, ¿no? ¿Por qué es utilitario? Porque si los jóvenes conocen esta filosofía, y por esto es importante que la conozcan, y ustedes la entiendan, no quiere decir que la sociedad va a terminar siendo libertaria, para mi gusto, desgraciadamente, pero las chances que la sociedad pragmática de todos los días termine en un punto intermedio razonable, si la gente conoce esto, son mucho más importantes, mucho más elevadas. Este es el remedio. Conocer esta filosofía es la vacuna contra el socialismo, es la vacuna contra el zurdaje. Entonces, y acá, ¿por qué esto es importante? Empecé a usar anteojos, ya no daban para más sin anteojos, estoy viejo, ¿no? A ver, yo les recomiendo, chicos, entren a YouTube, la gente que tal vez ya no trabaja, está retirada, entre a YouTube y mire los videos de Jesús Huerta del Soto. Jesús Huerta del Soto es un PhD, referente anarcocapitalista español. Es fabuloso. ¿Ok? Se lo recomiendo. Todos los días mirar un videíto de Jesús Huerta del Soto. ¿Qué dice Jesús Huerta del Soto? El problema del liberalismo clásico es que al aceptar el Estado como prerequisito y al aceptar al Estado prestando seguridad y justicia en forma monopólica, tiene el germen de su propia destrucción dentro. El origen de aceptar el Estado es el origen de por qué el liberalismo clásico perdió la batalla cultural contra la izquierda, contra el socialismo. Ustedes piensen que cuando nacen las ideas liberales nacen como libertarias. El liberalismo es el liberalismo clásico es una degeneración que viene posteriormente a partir de la alianza con los conservadores para disfrutar las mieles de usufructuar el poder estatal de aquel entonces. Entonces Jesús Huerta del Soto dice, a ver, si vos aceptás el Estado, estás condenado a que el Estado vaya a crecer, 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 crecer. Y terminás en liberal clásico, socialdemocracia, socialista, y bueno, en el siglo XX, ¿dónde terminamos? Todavía hay algunos mojones en el mundo, ¿no? Y acá es muy importante, porque esto, y les recomiendo que lean el libro Camino de la Servidumbre de Hayek, que Hayek, esto que plantea Huerta del Soto, en realidad Huerta del Soto lo plantea a partir de Hayek. Dice, a ver, una vez que el Estado interviene,
tal intervención genera resultados negativos. Y esos resultados negativos, que son diferentes a los planeados originalmente, hacen que el policy maker intervenga de vuelta, tratando de corregir. Va a intervenir y ¿qué va a hacer? Mayores resultados negativos. ¿Y qué va a hacer de vuelta? Otra nueva intervención. Y cada vez los resultados son peores. Cada vez tenemos más Estado, más intervención, menos libertad, menos utilidad, menor calidad de vida la gente todos los días de su vida. Camino de la servidumbre. Camino de la servidumbre. Terminamos trabajando, produciendo para servir al Estado y a los funcionarios estatales. Y entonces, von Mises, maestro de von Hayek, planteaba muy claramente: la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo son solamente un problema de escala. Ustedes agarran una regla de 50 centímetros. Socialdemocracia está en el centímetro 15, socialismo está en el centímetro 30 y comunismo está en el centímetro 50. La única manera de no avanzar, o la manera más eficiente de no avanzar en esa regla, es conocer la filosofía libertaria. Porque es el antídoto para prevenir el avance en ese sentido. A ver, como dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es el cálculo económico. ¿Por qué? Porque el interventor en una economía planificada, donde el Estado tiene la manija, el interventor no dispone del sistema de precios que brinda información necesaria para poder realizar correctamente sus cálculos. Entonces, en una economía planificada, no se sabe qué producir, cuánto producir, con qué calidad producir, qué bienes, qué servicios. Esto lo resuelve el libre mercado. El libre mercado tiene precios y a partir de las señales de precios te dice qué, cuánto y cómo producir, con qué calidad. Es sencillo. Toda intervención del Estado consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad. Significa sustituir las acciones voluntarias del mercado por la coacción y la violencia estatal. De hecho, con intervención, ¿qué sucede? Cuando hay intervención, los individuos terminan haciendo lo que no habrían hecho si el Estado no hubiera existido. O sea, con Estado, y cuanto mayor sea el Estado, termina habiendo resoluciones en la sociedad lo más alejado, cada vez más alejado de las que habría habido si actuáramos voluntariamente unos con otros. Y el tema es que el libre mercado maximiza tanto la utilidad individual como la utilidad social. En el libre mercado, explica von Mises, el agente económico intercambia voluntariamente bienes y servicios. ¿Por qué? Porque a priori, ex ante, latín, maximiza su utilidad. Y cada transacción se produce, ¿por qué? Porque uno, al hacerla, espera un determinado beneficio, por eso la hace. Así, el libre mercado maximiza la utilización social, porque todos ganan utilidad a partir de las transacciones voluntarias. Si uno no gana utilidad, no la hace. A mí no me gusta el pescado, jamás voy a ir a comprar pescado. Es así sencillo, ¿no? Si las transacciones son en libre mercado, son voluntarias. Y si son voluntarias, hay dos partes. Y ambas partes ganan. Si no, no existirían. En el libre mercado no puede haber explotación. Y acá se cae la primer quimera de la izquierda. Si no hay Estado y hay transacciones voluntarias, y todas las transacciones son voluntarias y existen porque ambas partes ganan, no hay explotación. Porque si hubiera explotación, no tiene lugar esa transacción. A diferencia de lo que sucede en el libre mercado, que todos ganan y por eso hay intercambios voluntarios, en toda intervención siempre hay un grupo de hombres que gana a costa de otro grupo de hombres que pierden. O sea, cuando el Estado se mete, unos ganan y otros pierden. ¿Quiénes ganan? Los funcionarios y los amigos de los funcionarios y los que los funcionarios decidan que ganen.
¿Quiénes pierden? Los que pagamos impuestos.